Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por estar por acá. Es un gustazo estar aquí con ustedes y es un gustazo también el poder darle introducción a una persona que pues considero yo colega y amigo y que pues me permitiré decir un poco acerca de su semblanza antes de dar la introducción. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría, especialidad y doctorado en educación. Cuenta con formación como terapeuta con orientación humanista, con formación en manejo del estrés e inteligencia emocional por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana y directivo a nivel secundaria y preparatoria. Ha sido además catedrático en la maestría de Desarrollo Humano en la Universidad de Occidente, en la Unidad de Los Mochis, Sinaloa, y catedrático en la maestría de Psicoterapia Gestalt en la Universidad Gestalt de América. También ha sido jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales en la FES Iztacala y es autor del libro La Psicología Humanista, una aproximación teórica y experiencial, así como de diversos artículos de investigación. Actualmente es profesor de la carrera asociado CTC de la UNAM, justo aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Un gustazo darte esta introducción, Ángel Corchado Vargas. Buenos días. Hola Leo, muchas gracias por la presentación, gracias por esta introducción y por tus palabras. Pues me da muchísimo gusto ver a todos y a todas en esta conferencia. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de acompañarnos esta mañana. Me gustaría nada más como retroalimentación que si en algún momento no me escuchan bien, hay alguna fallita de audio, de imagen, me avisen. Yo espero que en este momento me estén escuchando con fluidez, que me estén escuchando con claridad. Allí me van avisando. Y bueno, agradecerte, Leo, tu apoyo, tanto apoyo académico como apoyo técnico en esta conferencia. Leo les va a estar mandando por ahí a lo largo de la sesión, quizás 2 o 3 veces el link para que registren su asistencia y puedan después descargar su constancia con valor curricular para esta plática. Y qué bueno que me están diciendo que todo se escucha y se ve muy bien. Y me siento muy entusiasmado, me siento muy motivado de compartir con ustedes esta presentación, que creo que otra vez ya la están viendo en pantalla. Me da mucho gusto poder compartirles este conocimiento, porque no solamente vamos a hablar de Kierkegaard y vamos a terminar en Sartre, no vamos a hacer un brinco así, sino que vamos a revisar a otros autores. Por eso dice que de a uno a otro, porque hay una transición, hay un proceso y hay una razón de ser para poder comprender cómo es que la filosofía existencialista tiene una influencia en la psicología existencial humanista. Antes de empezar con esto, quiero decirles que detrás de toda tradición teórica, detrás de toda forma de conocimiento psicológico, hay un fundamento filosófico, epistemológico, conceptual que lo respalda, que lo sustenta. Nosotros no podemos ver a la psicología, y yo me atrevería a decir que a ninguna forma de conocimiento la podemos ver de manera aislada. Para que nosotros podamos comprender a la psicología, en este caso, necesitamos ver cuál es el contexto histórico, filosófico, epistemológico, conceptual que respalda y que está de alguna manera sosteniendo esta forma de conocimiento. Y así como en el caso, por ejemplo, de la teoría conductual, interconductual y cognitivo-conductual, hay un fundamento filosófico en el positivismo, y así como también en el caso de la postura psicoanalítica hay elementos del racionalismo, así también hay algunos elementos del nihilismo, así también en el caso de la psicología existencial humanista, por ejemplo, hay un fuerte fundamento detrás y este fundamento es la filosofía existencialista. Yo no concibo entender la ciencia, la tecnología, la metodología, la praxis misma de nuestra profesión sin tener una noción del contexto filosófico que acompaña a la psicología existencial humanista. Pero para que nosotros podamos entender existencialismo,
yo quiero que nos vayamos un poquito también en el tiempo y el espacio al antecedente. Voy a tratar de irme despacito, de ir platicando con ustedes. Esta, si bien es una conferencia, me gustaría que más allá de detenernos en casos muy particulares, si hay algún punto o alguna participación que ustedes quieran hacer, levanten su manita y ojalá que la vida y las 2 horas nos den para cubrir toda esta experiencia tan maravillosa de aprendizaje que vamos a compartir ustedes y yo. Se supone que el formato tradicional de una conferencia, pues es que ustedes me escuchen y al final ustedes ya me puedan hacer algunas preguntas. Sin embargo, si hay alguien de ustedes que quiera en algún momento levantar su mano para alguna reflexión, alguna duda, la podamos nosotros ir desarrollando. Y bueno, pues también en algún momento al final, si nos sobra, que espero que sí nos sobre espacio para preguntas, Leo ya me irá ayudando a moderar este espacio de preguntas. Entonces, bueno, vamos a partir por un elemento que es indispensable. El que nosotros nos preguntemos, ¿y la filosofía para qué? ¿No? Desafortunadamente, hemos tenido a lo largo de nuestra formación académica buenos y malos maestros, buenas y malas experiencias, buenas y malas aproximaciones al conocimiento. Y a mí me desalienta y a veces me hace sentir un poco triste cuando escucho que hay chicos muy jóvenes o inclusive gente un poco más adulta que dice que la filosofía qué flojera, ¿no? Que la filosofía no sirve o que la filosofía no tiene ninguna razón de ser y que mejor nos vayamos a la aplicación del conocimiento y punto final. Híjole, a mí me parece muy lamentable y me preocupa cuando escucho este tipo de comentarios, porque de la filosofía parte toda forma de conocimiento. Gracias a la filosofía es que nosotros nos construimos y nosotros nos hacemos personas sociales, personas en evolución, personas que adquirimos y aplicamos los conocimientos. Entonces, la filosofía, ¿para qué nos va a servir? En primer lugar, para que nosotros podamos comprender el mundo que nos rodea. Hay muchas perspectivas en filosofía, de eso no cabe la menor duda, pero cualquiera que sea la postura filosófica que nosotros asumamos, porque algo muy importante es el filósofo de formación, el filósofo licenciado en filosofía o doctor en filosofía o maestro en filosofía, y otra es aquella persona que ama el conocimiento, que busca el saber, que busca la verdad, y él en sí mismo, per se, es un filósofo. El filósofo va a ser toda aquella persona que trata de comprender y de entender la realidad, la verdad, el mundo que le rodea. ¿Y de dónde surge la filosofía? Para que nosotros podamos filosofar, necesitamos partir, como dice en la diapositiva, de un primer momento, de una actitud contemplativa. Si nosotros no aprendemos a contemplar, si nosotros no aprendemos a mirar lo que pasa a nuestro alrededor, y no solo mirar, sino también observarlo detenidamente, entonces no vamos a poder empezar a filosofar. La actitud contemplativa es el primer paso que nos va a llevar a la reflexión. La reflexión, que es una cualidad maravillosa con la que contamos los seres humanos, que nos permite descubrir el qué, el cómo, el por qué y el para qué de las cosas, ¿sí? Una manera de filosofar y que tiene que ver con esta perspectiva existencial humanista es hacernos preguntas sobre la persona, sobre qué es la persona, qué es el ser humano, qué hace aquí, ¿no? ¿Qué características tiene, qué la conforma, qué la lleva a vivir como vive, a entender como entiende, a comprender como comprende el mundo? Entonces, este estudio filosófico necesitamos nosotros centrar en algo muy importante para que nosotros podamos también reflexionar libres de prejuicios y libres de creencias y libres de contaminación, si se me permite el término. Cuando nosotros suspendemos nuestro juicio personal y nos abrimos a la contemplación y a la reflexión de lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces estamos aplicando algo muy importante que se llama epogé. La epogé es esa suspensión de nuestros juicios personales, suspendernos de la vida cotidiana para poder contemplar, reflexionar y comprender el mundo que nos rodea.
¿sí? Esa epogé, que es un concepto que mucho tiempo más adelante se retoma en la fenomenología, que es otro fundamento importante epistemológico de la psicología humanista, nos va a permitir el no catalogar las cosas como buenas o malas, como correctas o incorrectas, como mejores o peores. Está el fenómeno, está la situación, está la experiencia y nosotros suspendemos nuestro juicio y nos damos esta oportunidad de contemplar y reflexionar. Por eso muchos piensan o muchas personas consideran que no todos pueden darse este privilegio de filosofar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos tan ocupados en las cosas de la vida cotidiana, estamos tan ocupados en estudiar, en trabajar, en hacer el quehacer, en llevar a los niños a la escuela, en cumplir con la tarea, en etc., etc., que entonces no nos damos esta oportunidad de detenernos, contemplar y reflexionar. Desafortunadamente y culturalmente a veces al filósofo se le ilustra de esta manera, ¿no? Como el que no tiene nada que hacer y nada más se la pasa contemplando, pero no, lo que realmente está haciendo es suspender su juicio, manejar esta epogé para entonces abrirse al conocimiento. Una vez entonces que suspendemos este juicio y empezamos a reflexionar, entonces empezamos a criticar y cuestionar si las cosas pueden ser de otro modo, es decir, de una manera diferente a como se han estado haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Si hay una manera de hacer las cosas y esa forma de hacer las cosas puede ser diferente. Y entonces el filósofo también asume una segunda actitud, una segunda postura, que es una actitud escéptica, ¿sí? La filosofía también nos pide que nos pongamos en una postura escéptica. ¿Qué son los escépticos? Pues aquellas personas que cuestionan la realidad y que de alguna manera empiezan a hacerse esta pregunta. ¿Será que las cosas son así? ¿Será que las cosas tienen que ser de esta manera? ¿Que tienen que darse de este modo? ¿No habrá una manera diferente de construir el conocimiento, de comprender la realidad y de descubrir la verdad? Entonces viene este segundo momento, se suspende el juicio, se asume esta postura escéptica y entonces ya vamos aproximándonos a algo que se llama episteme o epistemé. La episteme o la episteme es el saber bien fundamentado filosóficamente, es el conocimiento, es el hacer ciencia. La palabra epistemológico viene de ahí, justamente, viene de esta postura de sustentar y fundamentar el conocimiento. Todo lo que se estudia, entonces, filosóficamente hablando, se va a convertir en una sistematización de algo que todos tenemos, algo que está enfrente de nosotros y hay que sistematizarlo. Entonces, de esta episteme, hay algunas personas que pasan a otro lado y empiezan a aplicar este conocimiento. ¿Cómo se le llama a esa aplicación del conocimiento? Se le llama tecné. Y de ahí viene la tecnología, la aplicación del conocimiento, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo que vamos entendiendo es que todos y todas podemos ser filósofos, todos y todas podemos asumir esta actitud contemplativa, después reflexiva, crítica, de cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor para poder fundamentarlo. Yo siempre he sido de la idea, inclusive los grandes autores de la filosofía del siglo XX y siglo XXI, aquellos interconductistas o aquellos positivistas que ustedes conocen como Wittgenstein, dicen que no podemos hablar de algo si no lo conocemos, que mejor no abramos la boca. Entonces mejor hay que conocer las cosas para poder hablar de ellas, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta aquí en esta línea que les trazo, pues que la filosofía y el conocimiento filosófico se ha estado dividiendo en varios momentos, en varias etapas. Nos vamos a encontrar evidentemente con el periodo antiguo que termina aproximadamente hacia el siglo V después de Cristo y empieza en el siglo VII antes de Cristo.
En este periodo antiguo, pues nos vamos a encontrar con todos aquellos filósofos griegos, con todos aquellos filósofos presocráticos, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Empédocles, todos aquellos filósofos que antes de que llegara Sócrates tenían una postura para descubrir el mundo de una manera muy diferente. Quien empieza a ser un poco más estructurado y un poco más ordenado es Sócrates junto con otros grandes filósofos, y él marca un hito en la filosofía antigua, y de ahí ya vienen las grandes escuelas griegas, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar infinidad de veces de Platón, de Aristóteles, etcétera. Después, cuando termina la edad antigua o el periodo antiguo de la filosofía, aparece el periodo medieval, ¿sí? Aquí vamos a encontrar en este sistema de pensamiento un sistema escolástico esencialmente. Vamos a encontrar a los grandes místicos de la filosofía, y mientras que en la edad antigua se le atribuía el origen y la causa de todo lo que existe a ciertos elementos físicos o naturales, el agua, el fuego, el aire. Después ya se habla un poco del amor, del mundo de las ideas, etcétera, ya con los filósofos griegos más avanzados. La Edad Media, recuerden ustedes, me van a entender más adelante por qué les estoy hablando de todo esto y qué tiene que ver. La Edad Media, recuerden ustedes que estuvo filtrada y estuvo permeada en gran medida por el cristianismo y particularmente por la Iglesia Católica. Entonces, como la Iglesia Católica era la que tenía el gobierno y la potestad de todas formas de organización política, económica, social y cultural en el mundo occidental, en Europa principalmente, entonces en el periodo medieval vamos a encontrar a grandes filósofos como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino y otros más, ¿no? Guillermo de Ockham, etcétera. Son filósofos muy importantes que empiezan a explicar y empiezan a filosofar desde un ontos, un principio de todo lo que existe, que para ellos pues era Dios en la mayoría de los casos, porque no había de otra, ¿no? Pero hubo grandes filósofos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que tuvo a bien rescatar muchos de los conceptos de Aristóteles, por ejemplo, y les supo dar un manejo muy inteligente para que fueran aceptados en su época. Cuando les decía hace rato que el filósofo se vuelve un gran filósofo porque esa es su única chamba, el filosofar, un ejemplo maravilloso es el de Santo Tomás de Aquino. O sea, Santo Tomás de Aquino le dijeron, a ver, tú dedícate a hacer esto. Tú dedícate a escribir, a filosofar y a explicar y a justificar y a sustentar la existencia de Dios. Pero una de las cosas maravillosas que Santo Tomás de Aquino hizo, como lo estamos mencionando ahí, pues es la suma teológica, la suma contra los gentiles, por ejemplo, y lo que hizo Santo Tomás de Aquino fue, insisto, rescatar muchos conceptos aristotélicos, ¿no? Por ejemplo, el de sustancia y accidente, el de todas las cuestiones de la esencia, ¿no? De explicar las cosas desde una manera un poco más dándole esta importancia al hombre, a la persona, como un ente que piensa, un ente que puede razonar y que se diferencia de los demás seres vivos, ¿no? Entonces, algo muy importante que nosotros vamos a entender es que termina la Edad Media, termina esta etapa de la escolástica, de la influencia de los grandes filósofos cristianos católicos, y llega el periodo moderno. Y aquí viene algo bien interesante, porque tenemos una concepción del modernismo a veces equivocada. Yo sé que a lo mejor les puedo decir a muchos y muchas de ustedes algo muy, muy lógico, algo muy obvio, pero lo quiero precisar para que no haya confusiones. A veces pensamos que la modernidad es algo muy reciente y que es algo muy de hace unos años para acá, y estamos a lo mejor equivocando el concepto. La modernidad surge aproximadamente en el siglo XVI al siglo XVIII después de Cristo. Y este periodo de la posmodernidad se va a caracterizar por la aparición del pensamiento racional, la ilustración, esta reacción a un filosofar
muy basado en lo místico, en lo religioso, y entonces el modernismo, la modernidad, se empieza a caracterizar por utilizar más la razón. Y ahí tenemos a grandes representantes como Descartes, como Hegel, por ejemplo, que está Hegel entrando a esta parte de los finales de la modernidad. Tenemos, por ejemplo, a Immanuel Kant. Tenemos también, por ejemplo, a los grandes filósofos ingleses, ¿no? Como Bacon, por ejemplo. Tenemos grandes pensadores ya políticos, metiéndonos en el rollo de la política y de la sociología, como Diderot, Voltaire, Rousseau, etcétera. Pero todos ellos, en su mayoría, convergen en la idea de que la filosofía tiene siempre que estar fundamentada a la luz de la razón. ¡Pum! Llega el siglo XIX y el siglo XX y empieza el periodo contemporáneo, que es donde ahorita nos vamos a ubicar. Y en este periodo contemporáneo es donde nosotros vamos a ubicar justamente, por eso pongo unas flechitas ahí después del tercer periodo, pongo unas flechitas porque hay un parteaguas importante en el sistema del pensamiento filosófico. En el siglo XIX aparecen los primeros vestigios y ahí es donde vamos a arrancar y vamos a empezar a explicar del surgimiento del existencialismo, ¿no? Y bueno, ahí les pongo a Simone de Beauvoir como una importante representante y lo quise poner también muy ilustrativamente a ella como mujer, porque si bien es cierto en los periodos anteriores, sobre todo en la Edad Media, hubo mucha presencia de algunas mujeres filósofas grandes, como les llaman en la Iglesia Católica, grandes doctoras de la Iglesia, personas con un pensamiento muy importante. La realidad es que las mujeres empiezan a tener una presencia fuerte en el conocimiento hacia el siglo XIX en este periodo contemporáneo. Y después, bueno, nos vamos a ubicar a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con el periodo posmoderno, que es el que nosotros propiamente estamos viviendo, la posmodernidad. Y ahí ya tenemos a un filósofo más hipster son, ¿no? Como que más ad hoc con lo que nosotros estamos viviendo. Y este filósofo del siglo XX y siglo XXI, que bueno, no significa que, algo muy importante, no significa que todos los filósofos del mundo piensan de la misma manera y creen, por ejemplo, en ciertos sistemas o teorías filosóficos. Inclusive hay muchos filósofos en la actualidad que siguen propugnando por promover el positivismo o el racionalismo o algunas otras posturas. Eso es parte del conocimiento, ¿sí? Entonces, lo importante es que en el periodo posmoderno, de finales del siglo XX y siglo XXI, una de las características de la posmodernidad, que es lo que nos está tocando vivir a nosotros en este momento, es la ruptura con muchos esquemas que tradicionalmente se habían planteado. Y otra característica de la posmodernidad es el que aparte de que se rompen con estos esquemas, se empieza a abrir el mundo a maneras diferentes de concebir la realidad. Les pongo este contexto porque justamente, ahora sí, pues cómo empieza todo, ¿no? ¿Cómo empieza el existencialismo? Y entonces tendríamos que entender, para poder entender de existencialismo, tendríamos que centrarnos primero en algo a lo que se le conoce el anti-hegelianismo, ¿sí? Los anti-hegelianos. Hegel, entre tantas cosas que nosotros ubicamos en su sistema de pensamiento, la principal, o creo que la palabra clave que nosotros ya asumimos de Hegel, pues es la dialéctica, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de ella. Pero bueno, todo empieza, en cuanto al movimiento existencialista, todo empieza con un diálogo con Hegel. Hegel, junto con otros pensadores de la modernidad, habían concebido, como les había mencionado, que todo tiene que ser visto y entendido a la luz de la razón. Pero llega un grupo de filósofos que les llaman así anti-hegelianos, que lo confrontan. Y en esta confrontación empiezan a analizar, reflexionar y hacer una crítica al pensamiento de Hegel. ¿Qué decía Hegel? Bueno, Hegel, entre tantas cosas, instauró lo político en el pensamiento.
Lo político no tiene nada que ver con lo partidista, ¿eh? No se vayan a poner a pensar en partidos políticos, ¿no? Sino que más bien lo político en el pensamiento quiere decir que es la manera como se organiza la vida de los seres humanos, la manera como los seres humanos están organizados. Y entonces de ahí deriva un concepto clave en Hegel, que es el concepto del espíritu absoluto. Y este espíritu absoluto es aquella posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos, que es parte de una condición para que la historia y la humanidad progresen. Para que la historia y la humanidad progresen, está establecido algo que se conoce como el espíritu absoluto. Hay 100% de racionalidad, ¿sí? La racionalidad está dada ahí, está entendida y está cimentada ahí. Lo que nos conforma como seres humanos es el ser racionales. Y si nosotros no pensamos, no avanzamos. Ajá. Entonces, fíjense, ahí viene una frase cartesiana que todos ustedes conocen, que dice, pienso, luego existo, ¿verdad? Es un pensamiento muy racionalista. Se dice que para que nosotros podamos avanzar como cultura, como pueblo, como nación, como personas mismas, necesitamos asumir esta postura racional. La razón, perdón, funciona de esta manera. Nosotros nos enfrentamos ante un tema, ante una circunstancia, ante una forma de conocimiento y necesitamos ponerla en contraste con otra forma de conocimiento. Una vez que nosotros ponemos estas contradicciones en los sistemas del pensamiento, la contradicción y la lucha, la pugna entre dos posturas y entre dos ideas, nos va a llevar en consecuencia al avance y al desarrollo y a la evolución. Entonces, ahí es de donde surge la dialéctica hegeliana. Se propone un concepto que es la tesis. Este concepto que está propuesto se confronta o se enfrenta con lo opuesto a ese concepto, que es la síntesis, y entonces al confrontarse y al superarse esta contradicción, se forma una síntesis. Ajá. Hay una tesis, una antítesis, dos ideas contradictorias, se echan una bronca, se confrontan, se supera esa bronca y se logra una síntesis. Y a su vez, esta síntesis podría, en la mayoría de los casos, convertirse en tesis de otra antítesis. La dialéctica es algo interminable, pero siempre a la luz de la razón. Y pum, allí llegan los existencialistas, más bien los anti-hegelianos, le llamaremos así, llegan los anti-hegelianos y le dicen, oye, espérame tantito, Hegel, esto que estás diciendo de que, bueno, primero pensamos y luego existimos, y que toda tesis tiene que confrontarse con una antítesis para formar una síntesis, y así hasta per secula seculorum, hasta que la vida termine, es determinista. Esto es una postura bastante determinista. Es un marcaje que está de alguna manera identificando o está propugnando porque así tendría que ser y no hay otra manera de entenderlo, no hay otra manera de hacerlo. Y entonces surge la crítica a estos principios hegelianos. La vida no puede ser vista en forma determinista. Empiezan a decirle a Hegel y a sus seguidores que la vida no es así. La vida no es determinismo. Nosotros no podemos entender que la vida ya está preestablecida a que exista esta contradicción y esta lucha constante entre dos ideas opuestas. ¿Quién lo dijo y en qué momento surge esta manera de pensar? Bueno, si nos vamos a hacer un análisis hermenéutico que tiene que ver con la visión de contexto de quién lo dijo, en qué momento lo dijo y para qué lo dijo, pues tendremos que entender que Hegel estaba permeado por su época. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Todo lo que decimos, todo de lo que hablamos, todo de lo que discutimos y de lo que disertamos, tiene una influencia a nivel social, político, económico, cultural, religioso, valoral, moral y todo lo que quieran. O sea, ustedes están en esta conferencia
no porque el destino así lo dijo. Ustedes decidieron inscribirse y estar en esta conferencia porque están permeados por una historia, una cultura, un sistema de pensamiento, una necesidad, una intención, una motivación. Entonces con Hegel pasa lo mismo. Él estuvo permeado por su época. Lo que Hegel pensó, que no deja de ser valioso, pero fue cuestionado en su momento y hasta la fecha. Muchos autores lo siguen cuestionando y ahorita vamos a ver también por qué. Pues él dice, al estar permeado por su época, todo lo racional es real y todo lo real es racional. O sea, vean ustedes la contundencia en el pensamiento de Hegel, totalmente racional. Sí, José Iván, te escucho. Me parece interesante esa postura de que no hay un destino como tal, que es más que nada nuestra propia decisión. Y me parece interesante meter a colación a Schopenhauer, que no sé si realmente se considera como un filósofo existencial como tal, pero él se contrapone directamente contra las ideas de Hegel, ¿no? Y Schopenhauer pensaba directamente que el mundo está movido por voluntades, ¿no? Que Así nuestra es. voluntad desea una cosa y después de que se obtiene esa propia voluntad volvemos a desear otra cosa. Me parece interesante Totalmente. puntualizar eso. Sí, totalmente, José Iván, tienes toda la razón. Y justamente dentro del grupo, y como tú dices, quién sabe si pudiéramos poner a Schopenhauer en el grupo de los existencialistas, pero donde a lo mejor yo te sugeriría que lo pongamos, lo podríamos poner en el grupo de los antihegelianos. De hecho, no sé si escuchaste hace ratito, les mencionaba que aquí no podemos hablar todavía de existencialistas o de existencialismo, se está configurando, pero sí, Schopenhauer es uno de los antihegelianos más acérrimos, ¿no? Y justamente él es uno de los que se empiezan a colocar en esta postura de cuestionar a Hegel. Lo dijiste muy bien y gracias por tu participación, Iván. Entonces, para Hegel es importante el desarrollo de la historia, que es del espíritu absoluto, del que les hablaba hace un momento, más no del sujeto en particular. O sea, fíjense ustedes qué interesante. El espíritu absoluto, la colectividad, el gobierno, el progreso de la humanidad, pero no de la persona, no del hombre. Y entonces lo que importa para Hegel es la conservación del Estado por medio de este sistema de pensamiento. Los sistemas operan totalizando, la totalidad, diluyen a la persona y justifican las guerras, dicen los antihegelianos. Esa es la crítica que le hacen. Justifican las guerras porque habla de confrontación, habla de lucha, habla de colectividades. Y entonces nos vamos a ver más adelante que hay grandes pensadores como Marx, Engels y otros más que rescatan ideas de la dialéctica para configurar sus sistemas políticos, ¿no? Que bueno, igual esto no es el motivo de esta conferencia, pero espero que vayan entendiendo cómo se van hilando y entrelazando las relaciones. Por ahí se prendió un micrófono, por favor, si me ayudan a desactivarlo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo se van dando estas confluencias, influencias y encuentros y desencuentros entre los diferentes sistemas del pensamiento. O sea, hablar de filosofía es hablar de algo muy complejo, ¿no? Pero más o menos como por ahí nos vamos moviendo. Y esto de Schopenhauer, si bien yo no lo iba a citar como nombre como tal, me pareció muy afortunado que su compañero lo haya mencionado. Y entonces viene como otro importante autor, que es del que ya vamos a empezar a platicar más, viene Søren Kierkegaard, ¿no? Danés, Søren Kierkegaard, ubica en el tiempo. Quienes ya me han escuchado en otras conferencias o han sido o son mis estudiantes saben que es muy importante ubicar el tiempo, el espacio, la época, el escenario de cada uno de estos autores. Ajá. Entonces nos damos cuenta que Søren Kierkegaard, que sí era muy guapo, efectivamente, Marifer. Hasta mi mamá me dijo cuando vio su foto, sí, se veía guapetón el señor. Nació en Copenhague, en Dinamarca. Él era filósofo y era teólogo. Y a él es al que se le considera el padre de la filosofía existencialista. Pero él nunca se autonombró existencialista, al igual que otros grandes filósofos que vamos a mencionar ahorita. Los únicos que sí quisieron
llamarse o autonombrarse o que les dijeran que son existencialistas son Jean-Paul Sartre y su mujer, su esposa, Simone de Beauvoir, ¿no? Ellos eran los únicos. Los demás dijeron, a mí no me limiten, no me estén encajonando. Sí hablo de la existencia, pero ¿qué tal si se me pega la regalada gana hablar de otras cosas? Sí, es como si a mí me dijeran, no es que Corchado o como mi querida Toñita Dorantes que me esté escuchando y que agradezco que esté aquí, que somos más a lo mejor del rollo transpersonal, ¿no? Nos gusta mucho la parte del rollo transpersonal, a diferencia de otros compañeros de la tradición existencial humanista. Pero ¿por qué nos van a limitar? También nos gusta el enfoque centrado en la persona y también nos gusta la Gestalt, ¿no? O sea, hubo muchos filósofos que decidieron o prefirieron, eligieron no quererse autonombrar como existencialistas. Bueno, ¿qué pasa con Kierkegaard? Bueno, estas son algunas de sus obras más importantes. Hay algunas que son maravillosas. Yo estoy leyendo una que no está ahí, pero es mi punto de vista y está muy interesante la obra de Kierkegaard. Kierkegaard tuvo una vida compleja, tuvo una vida de mucho sufrimiento, de mucho desamor, de mucha soledad, y yo creo que eso también lo llevó a reflexionar el mundo de una manera diferente. Volvemos a esta manera de entender el que todos los que hablamos de filosofía, hablamos de conocimiento o nos movemos hacia ciertas áreas, pues es porque estamos permeados por una historia. ¿Cuáles son las influencias que recibe Kierkegaard previamente para poder configurar estos inicios de su sistema de pensamiento? Bueno, como era teólogo y era filósofo, pues recibe una fuerte influencia del cristianismo, ¿no? En primer lugar, rescata ideas del cristianismo en, punto número 1, la creencia histórica de cómo es que los seres humanos nos fuimos configurando o nos hemos estado configurando a lo largo del tiempo. La fe cristiana para él tiene una importancia, el creer también en un ser que creó todo lo que existe, sin embargo, no es el ser que decide por nosotros. El concepto de verdad y libertad, esa frase bíblica de la verdad les hará libres, que hemos escuchado en muchas ocasiones, le hace mucho sentido a Kierkegaard. Tiene una fuerte influencia de Pascal en cuanto a que el ser humano, ¿quién sabe si realmente tendría que necesitar la fe para moverse? La lucha contra la hegemonía de la razón, ahí justamente lo que habíamos dicho, ya Kierkegaard y de Pascal también rescata esta influencia de que por qué todo tendría que ser explicado a la luz de la razón. Y cuestionar también, de repente, llega un momento en la vida que es cuando se transmuta, se transforma, se resignifica el sistema de pensamiento de Kierkegaard, tiene el cristianismo, pero de repente voltea a otro lado y dice, ah, caray, ¿será que lo que nos plantean como lo cristiano es lo válido? Lo que les decía muy al principio, cuando te empiezas a cuestionar, cuando ya dejas de irte por la línea y te vas a lo divergente, y entonces empiezas a pensar en cosas diferentes. Ajá. Y bueno, aquí les puse 2 palomitas abajo porque tenemos 2 influencias que de forma, digamos, positiva y constructiva alimentan el sistema de pensamiento de Kierkegaard, pero otra que también alimenta su sistema de pensamiento, pero más desde el lado de cuestionar o de debatir. Y pues vuelvo a lo mismo, critica a Hegel, donde él principalmente dice que la libertad humana, o sea, Kierkegaard dice hacia Hegel que la libertad humana es más que la libertad de comercio, que el Estado es más que un centinela y que entonces la dialéctica del espíritu tendríamos nosotros que estarla ahí como colocando en un punto de debate. ¿Qué pasa con Kierkegaard? Y entonces, de tantas cosas que nos dice, aquí ya vamos a empezar a entrar en materia y vamos a empezar a entender dónde viene la influencia que muchos años después llega a la filosofía existencialista del siglo XX y después aterriza con nosotros en la psicología existencial humanista. Uno de los conceptos más significativos que Kierkegaard rescata en su sistema de pensamiento es el concepto de angustia.
La angustia va a venir a ser un concepto esencial en la filosofía de Kierkegaard, en el modelo de pensamiento. ¿Por qué? Porque dice que justamente los seres humanos elegimos constantemente y estas elecciones que nosotros tenemos son libres y subjetivas. Es decir, no dependen de un ente supremo, no dependen de un agente externo, llámese familia, pareja, compañeros, hermanos, etcétera, sino que viene de mí mismo. La subjetividad tiene que ver con la manera como yo concibo y entiendo la realidad, comprendo al mundo. Otra cosa que nos dice Kierkegaard es que la voluntad va a determinar nuestro juicio, pero en lugar de que esto sea un motivo de felicidad, esta libertad nos va a causar ansiedad, nos va a causar miedo, nos va a causar espanto. ¿Por qué? Porque percibimos en el hecho de elegir un miedo. El descubrirnos frente al mundo con esta posibilidad de elegir libre y subjetivamente nos llena de temor, nos llena de angustia, nos llena de miedo. Percibimos angustia ante nuestras elecciones y sobre todo las elecciones de tipo moral, todas aquellas que tienen que ver de si esto es bueno o es malo. Esta angustia tiene que ver con una reacción que se le llama desde la perspectiva de Kierkegaard el vértigo de la libertad, ¿sí? Nos causa desesperación, pero también nos alienta al movimiento y a la acción. O sea, nosotros no somos personas que estamos en el mundo para vivir. Y aquí empezamos a vislumbrar algo que en el siglo XX otras personas que les voy a mencionar nos plantean de manera más clara. No estamos en este mundo para vivir, estamos para existir, que es diferente. Porque no es lo mismo estar en el mundo que ser en el mundo. No es lo mismo. Y entonces esta angustia aparece cuando nos hacemos nosotros conscientes. Ojo con las palabras clave, conciencia. Es una palabra que nosotros utilizamos mucho en psicología existencial humanista. La conciencia, el contacto, el darte cuenta, el discriminar que eres una persona libre y que puedes tomar decisiones desde las más terribles hasta las más gratificantes. Y allí viene un ejemplo muy citado cuando se habla de Kierkegaard, ¿no? De esta angustia de que, por ejemplo, tú te mires, imagínate tú frente a un balcón, recargado en el balcón, y de repente te da por subirte a la reja o a la barda del balcón y te paras y miras hacia abajo. Empieza esa angustia de que al estar en ese balcón puedas tú caer al vacío accidentalmente por una pérdida de equilibrio, pero también entra la angustia porque te ganen las ganas de quererte aventar al vacío. La angustia va a aumentar nuestra conciencia y nuestro sentido de responsabilidad. La angustia va a permitir que nosotros ya no sintamos que estamos predeterminados a algo, sino que en estas elecciones que nosotros tomemos, y más si están permeadas por lo moral, si son buenas o son malas, nos pueda llevar al movimiento. Los seres humanos estamos en constante movimiento. Y aquí viene algo justamente bien interesante. La psicología existencial humanista ha sido severamente criticada, y yo diría que por muchas cosas. Y una de ellas es porque nos siguen diciendo que somos los ositos cariñositos y que todo lo vemos color de rosa. ¿Será que es así? Si nuestros principios son existencialistas, ¿será que realmente nosotros vemos todo bonito? No. Nosotros, dentro de la tradición existencial humanista, es justamente la posibilidad de promover que la persona contacte con sus decisiones, con sus elecciones, con su libertad
y se haga responsable de lo que está eligiendo, ¿sí? Cuando una persona, como dice Tania, deja las elecciones a los demás, entonces aquí estaríamos hablando que su angustia está pretendiendo transferirla a otro ser humano y se está haciendo poco responsable de su propia existencia, ¿sí? Eso no es vivir humanísticamente ni vivir de forma existencial. El atribuirle a los demás y a las demás la responsabilidad de algo que somos nosotros no es una actitud existencial. Y bueno, ustedes lo saben, hay otras posturas teóricas que sí aluden al hecho de que gracias a ciertas cosas que no son nuestras, somos lo que somos. Son maneras diferentes de pensar, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que este sistema de pensamiento de Kierkegaard, con este concepto de angustia, tuvo en su momento y tuvo en su tiempo mucho rechazo, ¿sí? Se rechazó muchísimo. Ay, espérenme, ¿qué hice? Aquí está. Tuvo mucho rechazo la manera de pensar de Kierkegaard en sus coetáneos, en sus contemporáneos. Imagínense ustedes una sociedad, si hasta la fecha todavía se siguen cuestionando y a la gente le escandaliza cuando le dicen esto, o sea, cuando le dicen, oye, si le vas a echar la culpa a Dios de todo lo que te pase, pues mejor que Dios no exista, ¿no? Porque pues pobre Dios. ¡Ah! ¿Cómo dices eso, que Dios no exista? Ah, bueno, pues es que es muy cómodo atribuirle a los demás y más a un ser supremo que tácitamente no se puede defender la responsabilidad de tus actos. O sea, imagínense, yo creo que si ahorita yo dijera, a ver Dios, dame la respuesta tácitamente y explícitamente de mis decisiones, y ahorita escucho una voz, no, es correcta tu decisión. Yo creo que ahorita, perdón con la expresión, pero yo creo que me cago del susto, me muero, ¿no? O sea, el atribuirle a otro ser, a otro ente, la responsabilidad de nuestras propias acciones es un acto irresponsable, es un acto de mala fe. Por eso es que en el existencialismo, algunas posturas existencialistas son ateas, ¿no? Entonces, por varias décadas tuvieron mucha relevancia e influencia las ideas de Kierkegaard, sí, pero mucho tiempo después. O sea, Kierkegaard no pudo encontrar en su época un eco o que alguien secundara su sistema de pensamiento. O sea, hubo mucha crítica, pero la parte de la libertad, de las acciones del hombre, así como la búsqueda del sentido del propósito, tuvo mucha influencia muchos años después. Después de que Kierkegaard tiene ya este sistema construido, surge, por ejemplo, Heidegger. Heidegger, un personaje muy valioso, que entonces habla y hace mucha alusión a la toma de conciencia, ¿sí? O sea, rescata de Kierkegaard el concepto de esta toma de conciencia, diciendo que los seres humanos somos un ser en el mundo. No estamos en el mundo, somos en el mundo. En la vida cotidiana, si deseamos comprender filosóficamente hablando lo que es el ser hombre, necesitamos hacerlo desde una perspectiva interior de la vida humana, es decir, alude y rescata a la subjetividad. Y una frase hermosísima de Heidegger es, la pregunta por el ser no puede plantearse salvo a través de uno mismo. Y años más tarde vamos a encontrar un Carl Rogers que nos dice que nadie puede ser tan experto y puede hablar con tanta expertise de su propia experiencia que uno mismo. Yo soy el dueño de mi experiencia. Yo soy el experto en mi experiencia. Entonces yo soy la persona que mejor puede hablar de mi experiencia. ¿Por qué lo tendría que decir alguien más? Si yo soy la persona que soy dueño de mi vida, dueño de mi existencia, dueño de mi propio devenir, y entonces, ¿quién tendría que hablar de ello? Yo mismo. Nos vamos a dar cuenta aquí en estos filósofos que ya no son los filósofos de los famosos filósofos tradicionales que piensan y hablan en términos confusos. Los filósofos existencialistas
empiezan a aterrizar en lo legítimamente humano. Ya no son esos filósofos que utilizan términos rebuscados, confusos, difusos y profusos, porque antes, en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, se pensaba que entre más rebuscado hablaras, más filósofo eras. Entre más revuelto dijeras las cosas, más filósofo eras. Y los existencialistas empiezan a aterrizar a lo humano el sistema del pensamiento. Los existencialistas ya no empiezan a volar por acá arriba, ya están hablando aquí y le están hablando al mundo en términos más factibles, más reales, más accesibles para el conocimiento. La influencia que tiene en Sartre, que es vastísima y que de hecho el autor existencialista, que por excelencia los psicólogos existenciales humanistas identificamos como la gran influencia en nuestra postura psicológica, es Sartre. Él pertenece a un grupo de personas, pero Sartre resulta ser el más significativo porque rescata de Kierkegaard y lo enriquece con su sistema de pensamiento la idea de que la elección va a determinar nuestra vida. Esa idea de que el hombre es su propio proyecto, de que la persona es su propio proyecto y se construye desde la existencia, entonces hace que cambie todo ese sistema de pensamiento racional, ¿sí? De hecho, en el existencialismo, es un humanismo, Sartre dice, se rompe con la idea del cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Aquí la existencia precede a la esencia. Nosotros, no como lo diría Tomás de Aquino, ni como lo dirían los griegos. Los griegos decían que cada uno de nosotros tenía una esencia y que ya había nacido con esa esencia. Si tú naciste con esencia de esclavo, pues mijo, ya te fregaste, vas a ser esclavo. Esa es tu función en este mundo. Si tú naciste con esencia de filósofo, pues qué padre. Inclusive los griegos decían que los filósofos deberían gobernar el mundo. Y por ahí acabo de escuchar una maestra filósofa que dijo, Dios nos libre de que los filósofos gobiernen al mundo. ¿Quién sabe, verdad? Entonces, imagínense ustedes que había un determinismo en la esencia de años atrás. Y Sartre nos dice, a ver, no, espérate, la esencia no es algo con lo que nacemos. La esencia es algo que nosotros construimos, pero se construye la esencia porque existimos. Y desde que existo, no vivo, existo, desde ese momento empiezo a construir mi esencia. Y entonces también viene esta idea de Kierkegaard de que estamos en constante movimiento. Y entonces después vamos a ver en la psicología existencial humanista de que los seres humanos estamos en constante movimiento, en algo que se llama tendencia actualizante. Porque me muevo, porque me activo, porque estoy en constante construcción como persona, no soy el mismo de ayer, pero tampoco voy a ser el mismo de mañana, ¿sí? Nosotros necesitamos crear nuestra finalidad por nosotros mismos. No gracias a Dios, ni gracias a mi mamá, ni gracias a mi manager, ni gracias a mi referee. ¿De acuerdo? Y bueno, también vamos a encontrar una influencia en Jaspers. Jaspers es otro pensador importante que realmente nos plantea en esta influencia de Kierkegaard que, bueno, Kierkegaard había planteado que la filosofía es una lucha del individuo con la verdad, ¿no? O sea, es como el buscar la verdad. Y Jaspers rescata el hecho de que solamente como individuos podemos convertirnos en filósofos. O sea, también rompe con esta idea hegeliana que les decía de la colectividad, del grupo, de que la persona se diluye, ¿no? O sea, realmente Jaspers rescata la individualidad de los seres humanos. E inclusive podemos ver que ahí empieza a filtrarse otro sistema de pensamiento filosófico que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, aquí no lo vamos a hablar, pues tiene que ver con este rollo del personalismo, ¿no? Que es otra postura muy interesante que surge en los últimos años. El existencialismo de Jaspers es entonces
un intento por comprender la verdad, pero entendiendo que la verdad se construye desde la individualidad. Y bueno, José de Jesús me dice que es como la paradoja del barco de Teseo. A ver, platícanosla, José de Jesús. Adelante, te escuchamos. Bueno, se supone que la paradoja de el barco de Teseo dice que, bueno, habla del barco que es de Teseo y que lo tuvieron que reconstruir por, eh, por que ya se había dañado la madera o cosas así. Y la pregunta aquí es si el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco de Teseo porque le cambiaron la madera, pero en sí la esencia es lo que es el barco de Teseo, no la madera o lo que es físicamente. Y aun cuando a lo mejor se hayan hecho modificaciones, cambios, etcétera, sigue conservándola, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces en el caso del existencialismo, vamos a entender que esta esencia no es una esencia predeterminada, ¿no? Cambia de apariencia, cambia de forma, cambia de intereses, pero se va construyendo conforme van ocurriendo las experiencias en nuestra vida, ¿no? Bueno, por ahí les salió un mensaje en el chat para que lo atiendan, por favor, y vamos a continuar. Entonces, pues ya que entendimos que surge Kierkegaard, que por ahí su compañero habló de manera muy atinada de un Schopenhauer, y que vemos cómo Kierkegaard tiene influencia en grandes autores como Jaspers, como Heidegger, como Sartre. Entonces, ahora vamos a entender o vamos a tratar de comprender a qué consenso llega el existencialismo. Ajá. ¿Cuál es el punto de acuerdo al que llega el existencialismo para que se posicione como una corriente filosófica y que de alguna manera pueda, pues no sé si decirlo así, agruparse un sistema de pensamiento como tal, como existencialista? Y ustedes ya se dieron cuenta que aquí en esta diapositiva estoy colocando la imagen de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre, o Sartre, porque ellos son, insisto, los únicos que decidieron autonombrarse existencialistas como tal, ¿no? Ellos son los únicos que dijeron, a mí sí díganme existencialista. Los demás no lo tomaron así. Hablaban sí de la existencia, pero no optaron por autonombrarse como existencialistas. Bueno, el primer punto que vamos a encontrar en este autor es, perdón, en este grupo de personas del existencialismo, es que el existencialismo lo vamos a entender como un conjunto de filosofías o direcciones filosóficas que tienen en común el análisis de la existencia. O sea, es una definición como de diccionario, ¿verdad? Así tú te metes a buscar en un diccionario de filosofía o un diccionario, ¿qué es el existencialismo? Bueno, este conjunto de filosofías, orientaciones que hablan sobre la existencia. Por eso no se puede hablar de un existencialismo puro y decir que el existencialismo cumple con este y este y este criterio, sino que todos aquellos pensamientos, filosofías que rescaten el concepto de existencia serán denominados existencialistas. ¿Pero qué es la existencia? Bueno, pues la existencia la vamos a entender como el modo de ser en el mundo y no estar en el mundo, ¿sí? Siempre va a existir ese pequeño gran detalle que se llama posibilidad. Y la posibilidad es la que nos va a hacer que algo o cambie de lugar, o cambie de forma, o cambie de características, quizá como el barco de Teseo, ¿no? Justamente. Pero ahí está. El ser en el mundo es vivir en el mundo, ¿sí? Cuando tú vives, cuando tú estás en el mundo, no estás implicado en un sinfín de posibilidades, no estás involucrado con un sinfín de posibilidades, entonces no estás existiendo, solamente estás viviendo. O sea, existir es algo muchísimo más complejo que vivir. Vivir es estar en el mundo, existir es ser en el mundo.
Yo puedo estar, y como les decía a mis alumnos en la semana, puedo estar viendo la vida pasar. Nada más. Miro la vida pasar, miro la vida que ocurre, como me decía algún amigo, en calidad de vela, ¿no? Así, existiendo, digo viviendo, perdón, pero no existiendo. El existir ya implica justamente el asumir la conciencia de mi responsabilidad y de mi posibilidad en el mundo. El análisis, si vamos a hacer un análisis existencial, ojo, ya estamos hablando de análisis existencial y ya estamos hablando de situaciones psicológicas también. El análisis existencial tiene que ver entonces con reflexionar el cómo el mundo me ofrece posibilidades, en que el mundo no es un acto consumado, no es un hecho creado y que no es una totalidad, que no es la razón, no es universalizar, es mi persona. El análisis existencial es mi persona, mi subjetividad, mi experiencia. El análisis existencial implica libertad y obviamente la angustia por el ejercicio de esta libertad. El identificar mi carencia o déficit para poder moverme. Y cuando hablamos de déficit o carencia, no podemos olvidarnos en psicología de Abraham Maslow. Abraham Maslow nos dice que desde la carencia, desde la deficiencia, crecemos y buscamos satisfacer nuestras necesidades. Y como les decía, el existencialismo es muy particular porque habla sobre lo común en la vida, sobre lo mundano, lo que está aquí, no como la filosofía canónica, la que les decía, la de otras épocas, aquella muy rebuscada, muy revuelta, muy difícil de acceder. Porque sería ilógico que el existencialismo fuera complejo y difícil de entender cuando habla sobre el hombre, sobre la persona, sobre el ser persona y estar en el mundo y ser en el mundo. Y diferenciar mi ser en el mundo con mi estar en el mundo. Entonces, hacer filosofía desde el existencialismo es construir la filosofía desde lo que es humano. Emociones, pensamientos, sus incidencias, los obstáculos, la pérdida del sentido, la angustia, el miedo, pero también la alegría, la plenitud, el gozo. Lo importante ya no es la verdad, como diría la razón hegeliana, sino la existencia. Y aquí viene un concepto muy importante, el sentido de nuestra existencia. ¿A qué le suena? Pues a Víctor Frank, ¿no? Ahí tenemos otro elemento interesante de otro autor importante de lo existencial humanista. La historia ya no va a definir a la persona. Puede ser un factor, pero no lo define, no lo determina. Lo que va a poder construir y a identificar a los seres humanos es su vida misma. La biografía de la persona es lo que se construye y va a permitir que la persona se narre a sí misma, hable de sí misma, se personalice como mejor le parezca. Y un principio que utilizamos en psicología existencial humanista es el hablar en primera persona, el hablar de mí. Y en lugar de decir, es que hay ocasiones en las que muchas veces nos molestamos por cosas que no tienen mucha relevancia. Stop. Hay ocasiones en las que yo, Ángel, me enojo, me molesto, me irrito por cosas que no son tan trascendentes. Esto me roba energía, esto me roba tranquilidad. A veces no puedo ni dormir y me da miedo que cuando me enojo demasiado con la gente que amo, la gente se aleje de mí. Qué diferencia, ¿no?
hablo desde mi experiencia, hablo en primera persona y me hago responsable de lo que estoy viviendo. Solo hay narración, sensaciones y creación de sujetos desde esta perspectiva existencialista. Se cuenta la vida, se vive la vida, se considera la vida y se construye la persona día con día. La filosofía debería entonces expresarse como ironía, como metáfora, como comunicación, ¿sí? Algo muy importante, aparte de la personalización en el caso de la filosofía existencialista, es que el sentido mismo queda abierto a muchísimas interpretaciones. Es decir, la persona va a tener la posibilidad y va a tener la cualidad y la oportunidad de construirse día con día de manera distinta. Y aquí viene un dato curioso. Søren Kierkegaard, en sus obras, utilizó muchísimos seudónimos, ¿no? Quienes han leído a Kierkegaard o quienes tengan curiosidad a partir de hoy de estudiar a Kierkegaard, se van a dar cuenta que utilizó muchísimos seudónimos cuando escribía. Y ahí están todos sus seudónimos, ¿no? Y ustedes dirán, ah, caray, ¿por qué hacía esto? ¿Qué era lo que él pretendía al utilizar tantos seudónimos? A lo mejor si lo vemos desde un punto de vista muy clínico, decimos, pues este es fragmentado, ¿no? ¿Qué onda? Tantos habitan en su ser que por eso utilizaba tantos seudónimos. No, la realidad es que la explicación existencial del por qué Kierkegaard utilizaba tantos seudónimos es porque él mismo asumía que él no era un producto terminado, que él era una persona en constante cambio, en constante transformación. Conceptos que después se rescatan de manera muy puntual en la psicología existencial humanista. Entonces, para cerrar esta parte del existencialismo, pues concluiremos que en el existencialismo no hay verdades absolutas, solo hay sentido, ¿sí? Nada está escrito, nada está predeterminado, nada está preelaborado y nada está predestinado, sino que hay un sentido y este sentido se busca una y otra vez. En eso consiste la angustia, pero también en eso consiste la responsabilidad de nuestras propias elecciones. El que cuando yo hable, escriba, por ejemplo, las obras de literarias de Miguel de Unamuno, que es otro gran autor, las de Sartre y las de otros grandes autores, la prosa es autonarrativa, se habla de sí mismo, se descubre a sí mismo. Y la filosofía, entonces, debe pensar siempre, la filosofía desde esta perspectiva existencial, debe pensar en la vida misma y no en los conceptos. Aquí ya no vamos a estar volando en racionalizaciones, sino que vamos a hablar de la vida misma y cómo se da la vida misma. ¿Qué podemos encontrar? Digo, tendría mucho que decirles, pero ¿qué podemos encontrar en algunos autores de la psicología existencial humanista y que en los cuales se vislumbra la influencia de la filosofía existencial humanista? Ahora sí que ya aterrizando, cuadrando el conocimiento filosófico que les he planteado con la psicología existencial humanista, bueno, pues en Rogers vamos a encontrar que un elemento que ya mencionamos de Heidegger, de Kierkegaard, etcétera, es el conocimiento subjetivo. Y aquí rescatamos la idea que Rogers nos plantea de que el más importante es el conocimiento subjetivo y se va a potencializar al contactar con nuestros procesos emocionales. Cuando yo contacto con lo que siento y con lo que vivo a nivel personal, entonces voy a potencializar mi conocimiento subjetivo, el conocimiento de mí mismo. Dice Rogers que el conocimiento objetivo, ese conocimiento que se basa, como en otras perspectivas, en probar hipótesis,
en especulaciones, conjeturas respecto a diferentes marcos de referencia externos, no sirven, se descartan. Si se trata de entender la experiencia del individuo, entonces vamos a descartar este conocimiento objetivo. O sea, de nada sirve que yo esté en un encuentro con otra persona, que yo esté dialogando con otra persona, si yo voy a estar hipotetizando, elucubrando y especulando qué es lo que le pasa. Mejor que la persona me lo diga, mejor que la persona me hable de lo que le pasa, porque si yo me meto al rollo de las especulaciones y de las suposiciones, no voy a poder comprender la experiencia de la persona. Y por último, el conocimiento interpersonal y fenomenológico para Rogers es la práctica misma de la empatía. Sumergirnos en el mundo privado singular de la otra persona. Y esto, la empatía, que es un concepto clave en la figura de Rogers, nos va a permitir comprender la experiencia tal como la vive la persona. La empatía es mucho más, y siempre lo he dicho, que meternos en la piel del otro, ponernos en los zapatos del otro. No, la empatía es comprender la experiencia subjetiva de la otra persona como si fuera mía, sin perder el carácter del como si. Por eso hablamos de un conocimiento interpersonal. Tú estás acá, yo estoy acá, pero te acompaño y voy a hacer un grandísimo esfuerzo por comprender cómo vives tú la realidad, cómo vives tú la vida en este mundo, cómo buscas tú la verdad. Y en este grandísimo esfuerzo por comprenderte me vuelvo empático. Por eso también Rogers rescata mucho a Martin Buber con esta cuestión del yo-tú. Te acompaño, me co-construyo contigo, pero tú estás acá y yo estoy acá. En Maslow, por ejemplo, podemos encontrar un elemento significativo desde la perspectiva transpersonal o de la psicología del ser, porque Maslow dice que para el existencialismo el individuo es completamente libre de elegir y por tanto es responsable de su existencia. Maslow nos dice en Amplitud Potencial de la Naturaleza Humana y en El Hombre Autorrealizado que la responsabilidad de nuestra propia existencia es la que nos hace estar y ser en el mundo. Maslow nos dice también que el ser humano es el eje determinante de su propia conducta y experiencia. De hecho, Maslow, y más adelante Rogers también lo corrobora, Maslow nos dice que entre más nos alejemos del ego condicionado, mientras más nos alejemos de lo que el dispositivo nos dice que tiene que ser, del deber ser, más libres y más humanos nos vamos a volver. Rescata también del existencialismo esta parte de la conciencia, porque dice Maslow que el ser humano es un agente consciente. Experimenta, contacta con el mundo, decide y elige sus acciones. Por lo tanto, dice Maslow que una persona para que se construya como persona elige entre diversas posibilidades, es libre y realiza y ejerce su libertad en el día con día. Ese es algo bien valioso en Maslow. Más lo que les dije también de la carencia y el déficit más atrás, ¿no? Que el hombre, la persona elige avanzar y crecer, pero partiendo de la identificación de sus carencias en el desarrollo. De Viktor Frankl, bueno, pues ¿qué les puedo decir? De Viktor Frankl se rescatan muchas cosas. La primera de ellas es que también él habla de conciencia y responsabilidad. Pero él también, aquí no está, pero se los tengo que mencionar, él también habla mucho del sufrimiento, habla mucho del dolor. Y el sufrimiento y el dolor son parte también del existencialismo. Miguel de Unamuno, que es un autor al que no mencioné en esta conferencia, habla mucho del sufrimiento. Y dice Miguel de Unamuno que la única certeza que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos de seguro en este mundo, que nos vamos a morir.
Pero como todos nos vamos a morir y todos vamos a dejar este plano material por medio de la muerte, no nos queda más que en este sufrimiento que todos compartimos, justamente acompañarnos unos a otros. Y aquí vislumbramos nuevamente el concepto de empatía. Yo me voy a morir. Mi madre se va a morir. Mis amigos se van a morir. Todos compartimos este dolor y este sufrimiento, que es inevitable, pero mientras estemos vivos, nos vamos a acompañar. Otro elemento importante es que el hombre se concibe también, como lo dice Frankl, como una persona que tiene un sentido de vida. Este sentido de la vida es concreto y se concreta realizando valores. Los valores son subjetivos también. No son los valores del ego condicionado ni los valores universales. Tienes que ser así, debes ser asá. No, sino que mis propios valores y mis propios marcos de referencia le van a dar sentido a mi vida. El que si yo estoy sentado comiendo tacos en la esquina y llega un niño con su cochinito y te dice que si le das para su Navidad, tú le puedas decir, no, no te voy a dar. Y que tu amigo con el que vas a comer tacos saque un billete de a 20, lo enrolle y lo eche al cochinito. Aquí nosotros no vamos a valorar si es correcto o incorrecto, bueno o malo, la postura del primero o la postura del segundo, porque cada uno de ellos tiene su propia manera de vivir. Pero al involucrarnos con su experiencia, a lo mejor le preguntan a Ángel Corchado, oye, ¿por qué no quisiste darle una moneda, un billetito a este niño? Y yo puedo decir, porque lo ayudo más no dándole dinero, porque lo impulso quizás con mi actitud o con mi acción a que haga otras cosas más productivas que venir a pedir dinero y estirar la mano, y que la otra persona diga, es que a mí me gusta ser solidario con el que no tiene y me gusta darle dinero a las personas. Y ninguno de los dos argumentos será válido o inválido. Porque a lo mejor yo pienso que el ser proteccionista o el ser proveedorista con una persona no le ayuda a la persona, no le ayuda a crecer a la persona. Se rescata, por ejemplo, Víctor Frankl del hecho del existencialismo, y bueno, si bien Baruch Spinoza no es este grupo de pensamiento, pero tiene mucho que ver con el asunto del existencialismo, en el sentido de que la dicha y la intención es virtud. Y entonces, cuando una persona hace un análisis existencial, se tiene que ir por el lado de la intención, la naturaleza de la intención. Por eso es que en psicología existencial humanista no preguntamos por qué. Cuando tú le dices a una persona, ¿por qué quisiste hacer eso? Le estamos invitando a que se justifique y a que esté buscando desde afuera la explicación de las cosas. Pero si nosotros le decimos, ¿para qué elegiste esta opción? La persona reflexiona y la persona te va a dar una respuesta desde el sentido, no desde la justificación. Dice Víctor Frank que el placer es el sentido o la meta. Es una aspiración directa, pero siempre se debate. Es decir, cuando una persona se confronta ante su propia existencia y esta persona se empieza a analizar, a reflexionar acerca de su estar en el mundo y ser en el mundo, entonces empieza a cuestionar si lo que está haciendo es lo que le llena, lo que le hace feliz. Y siempre se encuentra con este debate existencial. Esta sería de manera general la influencia, perdón, me salté rápido. Estas son algunas referencias que se utilizaron para esta conferencia. Hay otras más, pero estas son las principales referencias que se utilizaron para esta conferencia. Y bueno, pues les agradezco mucho el que me hayan escuchado en esta conferencia. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya dado un poco de visión acerca de la importancia que tiene la filosofía existencialista en la psicología existencial humanista. Estas son nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Metanoia UNAM.
Ahí está nuestro correo electrónico, proyectometanoia.unam@gmail.com. Y bueno, pues tenemos tiempo suficiente por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, alguna reflexión. Gracias y aquí estamos. Gracias, Leo. Por ahí en el chat me da la impresión de que alcanzaste a recuperar la mayoría de cosas que se estaban diciendo. Nada más que quedó una duda que yo no pude resolver. Se está grabando la conferencia, pero si se van a poder tener acceso posteriormente a la grabación. Ok, ¿se tiene la intención de que la conferencia se pueda subir a Facebook en la página de Metanoia para que allí la puedan volver a consultar sin ningún problema? Y también estoy pensando en que la voy a subir a mi canal de YouTube personal. Me pueden buscar en YouTube también con mi nombre y con mucho gusto ahí va a estar la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Y por ahí está una mano levantada de José. Adelante, José Iván, te escuchamos. Sí, bueno, tengo dos preguntas. Entonces, para la filosofía existencial, ¿la vida entonces sí tiene como tal un sentido? Y la segunda es, si acaso es que la vida en sí tiene un sentido específico, ¿cómo es que esto se contrapone directamente a la visión absurdista de Albert Camus, que dice que la vida no tiene sentido, pero que no tenga sentido no implica que no vale la pena ser vivida? Exactamente. Yo me quedaría con la segunda cuestión que tú planteas. O sea, el sentido no es algo que está predeterminado. Esto es algo bien importante que se debe de plantear. El sentido, el tema es que el sentido comprendemos o asumimos que es como una cajita, un tesoro. Hagan de cuenta la cazuelita o la ollita llena de monedas al final del arco iris, ¿no? O sea, como que pensamos que es un lugar al que tenemos que llegar, ¿no? Inclusive me parece muy ilustrativo el título del libro de Frank cuando habla del hombre en busca del sentido, ¿no? O sea, es algo que no termina. Es como la cosecha de mujeres que nunca se acaba, ¿no? Entonces, la búsqueda del sentido no es un producto terminado. Es algo que todos los días se va construyendo. Y cuando sí habla, por ejemplo, el autor nihilista, sobre todo los nihilistas, hablan del sinsentido, no significa justamente que no valga la pena vivir, sino que quizás en esta búsqueda de mi propio sentido, que quizás no lo encontraré jamás, es un motor y es un aliciente para que yo siga estando y siendo en este mundo, ¿no? Toñita Dorantes, muchas gracias por tu comentario. Gracias, mi querida Toñita, te aprecio, te respeto y gracias por estar aquí acompañándome. Te lo agradezco muchísimo. Por allá también hay otras manos levantadas. Me parece que primero fue Iván y ya después Concepción. Gracias. También para esto podemos rescatar lo que nos diría Eric Fromm, ¿no? Sobre el amor como un acto de voluntad, ¿no? En donde referimos a, con todo esto hacia lo que hacemos también tiene que ver con parte del amor, ¿no? Y la forma en que añadimos esta libertad hacia nuestras existencias, ¿no? Totalmente, Eric Fromm es considerado otro autor importante dentro de la familia de los existenciales humanistas. De hecho, él tampoco estuvo muy de acuerdo siempre en que le denominaran a su postura psicoanálisis existencial, como que él como que no le gustó de repente a la mera hora. Pero creo que esto que rescatas, mi querido Iván, es muy cierto. O sea, el hecho de que el amor sea como un evento o un hecho que permita construir y co-construirme es determinante para poder encontrar el sentido de mi propia existencia. Gracias, Iván. Normita, muchas gracias también por tu comentario. No te había visto que estabas en la sala, sabía que ibas a venir, pero gracias, Norma. Te agradezco, mi querida Norma. Concepción, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, a mí me surgieron varias cosas. Así como dicen que nada es absoluto y no hay verdades absolutas, no, estaba viendo que podemos ser, ¿no? A lo mejor con una tendencia existencialista de pensar, ¿no?
que somos libres, Ujú. de acuerdo a este existencialismo, ¿no? Que decimos, pero, ¿no? En realidad venimos de un sistema, o sea, tenemos que ver que venimos en un tiempo concreto, ¿no? En un contexto concreto, en un sistema que ya me dio forma, o sea, ya me determinó de alguna manera. O sea, hay un determinismo del cual no voy a salir, ¿no? Si no empiezo a tener una actitud contemplativa, ¿no? Pero si no tengo tiempo de tener una actitud contemplativa, porque hay frases como esto de que es pobre porque quiere, ¿no? Etcétera. O sea, todas esas cosas, todas esas frases donde dicen que la persona, o sea, el existencialismo como Rogers y todo dicen que de nosotros depende en dónde estamos parados, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas que están en estado de esclavitud o que tienen alguna cosa donde no pueden ellos decidir o simplemente no tienen un lenguaje como amplio, no tienen esta capacidad de introspección, de, ¿cómo se le llama? Sí, de reflexión, porque no tienen tiempo, porque están en situaciones tremendas o porque el contexto ya determinó algo como el género, por ejemplo, ¿no? Que quedamos determinados de diferentes maneras. Entonces, yo podría decir que estamos determinados, ¿no? Y que por cierto, por ahí Skinner también lo decía, no me acuerdo si, sí, creo que sí, que decía que si nosotros no nos damos cuenta que estamos determinados, entonces, ¿no? Al darnos cuenta que no somos libres, no hacemos algo para liberarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que van a estar determinadas por su tiempo, por la ideología, por el lugar, la posición donde están. Entonces, solamente aquellos que tenemos un poco más de libertad o que tenemos esta capacidad de reflexión, porque ya también muchos no la vamos a tener porque estamos metidos en este emprendedurismo que están diciendo ahora en las redes sociales o todo el tiempo donde no tenemos tampoco reflexión. Entonces, aunque no tengan una base con poco conocimiento, de todas formas no va a haber esta reflexión, ¿no? Entonces, estas personas podemos decir que estamos como divididos entre los que podemos o tenemos la capacidad de poder reflexionar, ¿no? O tener este tiempo de contemplación, a los que no van a poder tenerla por diferentes circunstancias. Y otra cosa, por ejemplo, también en la pirámide de Maslow, si no tienes tus necesidades básicas, ¿cómo se le llama? Si no tienes las necesidades básicas cubiertas, pues no vas a tener acceso a esto, ¿no? Entonces, por eso hay personas que no les va a funcionar, por ejemplo, la terapia de Rogers, porque o por eso hay diferentes tipos de terapia, ¿no? Porque hay gente que tiene que ser como guiada, así como ganado en la medida en que va tomando esta parte reflexiva. Bueno, esto es lo que me surgió a partir de todo lo que he estado escuchando. Muchas gracias, Concepción. Gracias por tu reflexión. Gracias. Y me gustaría añadir tantito ahí de parte de, bueno, siguiendo esta reflexión que mencionas, Concepción, me recordó mucho a pues, la crítica que hacía la novia de Sartre, ¿no? Esta Simone de Beauvoir decía que pues este planteamiento era exclusivo para el hombre, ¿no? Porque la mujer en sí no podía tener tanta libertad como la que planteaba Jean-Paul Sartre. Sin embargo, desde muchos de los puntos de vista existencialistas se dice que a pesar de todas las circunstancias que nos estén rodeando y tan fregado que tengamos el panorama y con muy pocas cosas que poder hacer, tenemos una elección de mantenernos ahí y no hacer nada o ponernos al brinco, aunque eso implique casi que la muerte, ¿no? Prácticamente podemos elegir entre dos panoramas muy, muy negros o muy difíciles o muy complicados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se verá que pues sí, tenemos una libertad de elección, sin importar que las dos elecciones sean negativas o que no tengamos ese potencial que las personas con más privilegios pues sí alcanzan a tener, ¿no? Tampoco es negar por completo las circunstancias que están alrededor, sino es aceptar que estamos exactamente en ese momento, en ese lugar y con estas posibilidades, capacidades, valores, y desde ahí elegir. Gracias, Leo. Gracias por tu aportación. No sé quién levantó la mano antes, si fue David o Leticia. Sí. Bueno, a ver, ¿qué les parece si le damos la palabra en el orden que me aparecen a mí? Leti, luego David y luego otra vez José Iván. Adelante, Leti.
Sí, profesor, gracias. Bueno, yo tengo una duda acerca de la esencia, porque, bueno, yo revisaba hace un rato un curso de existencialismo donde mencionaban que el ser humano no tiene esencia porque es determinista, pero también pues se explica un poco de, bueno, esta frase de la existencia precede a la esencia y se habla mucho de la esencia. Entonces no entiendo si se retoma o cómo es que pues se explica porque Ujú. pues sí me queda mucho esa duda. Claro. Mira, es que si nosotros hablamos de esencia desde el término racionalista o desde inclusive los términos aristotélicos o los términos tomistas, la esencia es aquello que define a la persona a la cosa o a la persona por lo que es. Es algo que es inmutable y que le pertenece y que no cambia. Ajá. Desde el punto de vista existencial, más que entrar en el debate de si existe o no existe la esencia, nosotros tendremos que entender que la esencia es algo que está en constante movimiento y que está en constante transformación porque parte de nuestras propias elecciones y de nuestro propio proyecto. O sea, el decir desde los términos racionalistas, otomistas, aristotélicos o modernos, la esencia es como decir que el que nace para maceta del corredor no pasa, o árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. O sea, es como decir que así es y ya. Como diría la canción de José José, soy así, así nací y así me moriré, ¿no? O sea, eso suena muy determinista, suena muy reduccionista, limita a la misma persona, no le permite darse esta posibilidad de reconstruirse, resignificarse y estar en constante transformación y cambio. Entonces, desde la perspectiva existencialista, más que descartar la idea de la esencia, lo que dice el existencialismo es que la esencia no puede ser entendida como se entendía desde el principio racionalista. ¿Sí se entiende un poco más? O sea, la esencia se transforma, cambia, evoluciona, se resignifica, está así porque nosotros estamos en constante movimiento. Pero si nosotros queremos meter el concepto de esencia como lo concibieron en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Moderna, entonces estamos perdidos porque no estamos hablando de la misma cosa. Entonces, a eso se refiere, con que la esencia no puede ser vista de la misma manera. Por eso se habla no de una naturaleza humana, sino de una condición humana. Y aquí en existencialismo no hablamos de naturalezas humanas. La naturaleza del hombre es esto y esto y esto y esto, y de ahí no se puede salir. Digo, cuando hablamos de una visión como la que Concepción nos plantea, que puede ser válida desde otra perspectiva, pero cuando hablamos de que la sociedad ya me determinó, ya me dictaminó, ya me dijo, pues estamos quedándonos en este nivel racionalista de la edad moderna. Pero desde la perspectiva existencial no puede ser visto así. Desde la perspectiva existencial la persona está constantemente mutando. Entonces yo te diría, Leti, como el término o el concepto de esencia te hace mucho ruido, pues entonces yo te conminaría o te exhortaría o te invitaría a que mejor ya no lo uses. ¿No? Ok, profe, bueno, sí, es que, bueno, yo buscaba como una definición de esencia y pues sí me sale la que es racionalista, no encontré una que Claro, tuviera como la no, parte existencial. exacto. Entonces eso era muy confuso, pero ya lo entendí y Muy gracias bien, por su respuesta. muy bien, hija, perfecto. Muy bien. David, Sí, buenos días. Sí, estos días, todo bien. Bueno, a mí me interesó mucho un dato que revisé de Sartre, que menciona que él rechazó un premio Nobel, si no me equivoco. Entonces, bueno, quisiera que nos diera un poco de contexto, porque, bueno, a mí me parece algo impresionante que alguien haga eso, pero obviamente él tuvo sus razones. Unas de ellas, pues, eran de que, pues, la política que rodea todo esto, ¿no? Del premio Nobel.
pero sí me gustaría que nos diera como un contexto mayor para imaginarme lo mejor. Pues yo creo que el principal contexto que yo encuentro en Jean Paul, en mi querido Jean Paul, es que en aras de ser congruente con sus propias ideas, en aras de estar convencido de lo que dice y que su discurso no rompiera con su acción, con su proceder, pues tú mismo acabas de decir algo bien significativo. El premio Nobel, fíjate cómo te asombra a ti. Dices, ¿cómo es posible que haya renunciado a un premio Nobel? No manches, un premio Nobel. Pues sí, porque el dispositivo social nos dice que el reconocimiento por un premio Nobel es algo altamente significativo y algo que no tendríamos por qué concebir que alguien lo rechace. ¿Cómo crees que lo vas a rechazar? Entonces, justamente en aras de su congruencia, de construirse más allá de convencionalismos sociales, es por eso y por muchas razones más por las que rechaza este premio Nobel, para no caer en ese mismo discurso de que yo dependo, de que yo me vendo. Ajá. Y su pareja, Simone de Beauvoir, por eso es una de las grandes pioneras del movimiento feminista, porque ella como mujer en su época rompe con ese esquema que implica desde lo social lo que tiene que ser una mujer. Y entonces ella voltea y dice, ah, chirrión, ¿y quién dijo que así tiene que ser una mujer? Y empieza a escribir y empieza a compartir su conocimiento. Entonces es eso, es la congruencia. Ayer yo hablaba de congruencia con mis estudiantes, ¿no? Y Marifer Tobar, no sé si más o menos, Marifer, que estás por aquí, hija, tú podrías rescatar o recuerdas lo que dijiste con respecto al ser congruente, ¿no? Pero si puedes, levanta la manita para que me interrumpas y tú lo digas de propia voz, de viva voz. Pero una de las cosas que decíamos es que pues la salud emocional, la salud de las personas desde esta perspectiva, no va a ser lograda mientras más incongruentes seamos. Entre más incongruente sea, más me alejo de la salud psicológica. José Iván, déjenme leer en lo que, espérame, José Iván, nada más aquí tengo unas lecturas. Bueno, dice aquí mi querida Janet, gracias Janet por estar aquí, gracias por reafirmar y darle sentido a todo lo que vemos en clase. Este fundamento le da congruencia y continúa mi actitud de reflexión, cambiar y transformarme y acompañar a otros. Gracias Janet por estar aquí. Gracias Andrea por tu comentario. Muchas gracias por este espacio. Me llevo que la empatía también es querer el crecimiento en alguien. Muchas gracias. Ahora sí, José Iván. Bueno, corríjame si estoy un poco equivocado, pero me gustó mucho una de las participaciones, creo que de esta compañera Concepción, al respecto del contexto que abarca una persona, ¿no? Que cómo es que podemos decirle a una persona que ella es pobre porque quiere o que ella sufre abuso porque quiere. Sin embargo, creo que una cosa importante sería, si no ignorar el contexto social en el que esta persona está viviendo, pero sin embargo atribuirle tal vez una presencia más estoica a estas cuestiones. Decirle, bueno, si estás en este contexto, pero ¿qué cosa es la que puedes realizar para que ese contexto ya no te esté molestando? Y justamente me gustó ese ejemplo, justamente de Simone de Beauvoir, cómo es que ella se antepuso a ciertos estereotipos sobre qué es una mujer específicamente. Entonces, eso es una posición estoica, el pensar que eso no es una mujer y quién determinó que esto es una mujer. Entonces, creo que no sé si como psicólogo existencialista se puede tomar una posición estoica ante las adversidades que suceden en la existencia de una persona. Pero por supuesto que sí. Déjame ver si puedo encontrar algo que tengo aquí, déjame ver si puedo encontrar la diapositiva. Aquí está. Ahorita te la voy a poner. A lo mejor esto te puede hacer algo de sentido porque
mi querido Lalo, que colabora conmigo en el proyecto, hizo esta infografía. Espero que se alcance a ver. Está publicada en la página de Metanoia, ¿no? Y habla sobre la persona del mañana. La persona del mañana es abierta al cambio interno y externo, es auténtica, sin falsedades, hipocresías o una doble vida. Promueve la colaboración, la autoconciencia y el autocontrol. Desea la armonía, la totalidad y el equilibrio en general. Se transforma constantemente para ser y crecer. Es aliada de la naturaleza, a favor de los sistemas solo en pro de las sociedades, gentil, sutil, ama, no es moralista, no enjuicia, etc. Pero Carl Rogers, en El Camino del Ser, en la parte final de este libro, José Iván nos dice que la persona del mañana es la persona que juzga a la autoridad, perdón, cuestiona a la autoridad. La persona que cuestiona el orden establecido y que empieza a trabajar en un cambio interno. Eso es una actitud estoica también. La persona que se da esa posibilidad de cuestionar para construir desde sus propios recursos. Víctor Frank, con respecto a la libertad, dice, me pueden encadenar, me pueden atar, me pueden privar de alimento, me pueden privar de comida, pero de lo que nunca me van a privar es de mi libertad interna, de mis propios valores. ¿Cuáles valores? Los valores de los que habla Víctor Frank son los valores subjetivos, los valores que te llevan y que te conducen a la realización como ser humano. No los valores que te dicen, sino los valores que tú haces tuyos y que tú te convences que son los que te van a llevar al bienestar, a la salud. Y que también consideres que en este ejercer tus valores no estás lastimando, vulnerando ni afectando los valores de los demás. Porque también si leemos el existencialismo, es un humanismo, Jean-Paul Sartre de manera muy puntual dice, cuando elijo por la humanidad. Me compromete también lo que yo elija. Víctor. Sí, bueno, es que ahorita que hablaron acerca de los valores, y los valores puntualmente subjetivos que elegimos y que por tanto hacen que dotemos de sentido a nuestra existencia, o sea, ¿cómo podríamos poner como un equilibrio entre estos valores subjetivos que, pues ahora sí que el valor del objeto se traslada al sujeto, ¿no? O sea, nosotros somos los que lo valoramos contra pues todo este valor objetivo que también está definido histórico-socialmente acerca de cómo las cosas valen en sí mismas, ¿no? O sea, cómo desde un punto de vista moral podemos nosotros tener como ese equilibrio entre los valores subjetivos y objetivos, porque ahorita lo que mencionó, la cita de Sartre, donde dice que cuando nosotros elegimos por toda la humanidad, o sea, es como una ética humanista, ¿no? O sea, estamos viendo como, ahora sí que lo bueno o lo malo para con el hombre, ¿no? Entonces, ese bueno o malo para con el hombre, la mujer, el ser humano, o sea, elegimos esa parte, pero con respecto a una ética que es el bien, pues, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo podemos, o sea, cómo se puede solucionar esta dicotomía, ¿no? Porque la moral es completamente normativa, ¿no? O sea, tienes que hacer esto y el otro. Entonces, ¿qué hay ahí con estos valores subjetivos que pues nosotros le damos un gran peso? ¿Cómo podemos, o sea, cómo sería una forma de solucionar esta dicotomía, ¿no? O sea, no sé si me... Sí, claro, te queda muy claro. Pero lo primero que te diría, Víctor, es invitarte a que a lo mejor quizás nos desprendamos del concepto moral y empecemos a trabajar en el concepto de la ética, porque la ética y la moral son dos cosas distintas. La moral está más permeada por la bondad y maldad de los actos humanos, pero tiene un ingrediente también más como místico religioso, mientras que la ética es el juicio de los actos del hombre como aquellos que son correctos o incorrectos. Ahora bien, para que nosotros podamos conciliar mis valores subjetivos
con los valores que se identifican o que se han catalogado como valores universales, hay un punto muy importante que necesitamos considerar, que es la intersubjetividad. Y la intersubjetividad es aquella posibilidad que nos damos los seres humanos de poder dialogar, por medio del diálogo, poner sobre la mesa mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de valorar el entorno, los bienes, los beneficios, los eventos de la vida con los de la otra persona. Gracias a esa intersubjetividad se da el diálogo y se da el consenso. Si bien es cierto, es importante la subjetividad, que es la manera como cada uno de nosotros concibe la realidad, también es importante vivirnos con el otro. Martin Buber es un excelente autor que nos plantea esta posibilidad de poder, por medio del diálogo, de por medio del compartir, conciliar esta parte de mi esquema, mi marco de referencia con el de la otra persona. Y algo muy importante es que la empatía, que es un elemento básico de la perspectiva humanista, implica en que yo puedo aceptar tu manera de vivir y de ver la realidad y de darle un valor a ciertas cosas, puedo aceptarlas aunque no esté de acuerdo con ellas. La base o la clave, inclusive Miguel Martínez Migueles, un gran filósofo, nos dice que la clave metodológica del trabajo humanista se basa en el diálogo, en el escuchar, empatizar y estar con la otredad, ¿no? Entonces, para conciliarlo está la intersubjetividad. Y sí, las sociedades están compuestas de intersubjetividades. Lo que tú piensas, con lo que yo pienso, con lo que el otro piensa, nos hace converger. El que ustedes estén aquí conmigo, acompañándome en este espacio, que seamos 59 personas ahorita en esta sesión, nos hace converger en una intersubjetividad, en un diálogo, porque si bien no todos están participando activamente con sus intervenciones, nos estamos comunicando, ustedes están recibiendo y pueden o no estar de acuerdo con los postulados que se acaban de plantear, pero también pueden coincidir con otros más. El diálogo intersubjetivo nos va a permitir co-construirnos y entonces construir también sociedades diferentes, más humanas. ¿Sí? ¿Les parece si la última participación sea la de Verónica? Muchas gracias, Verónica. Buenos días, doctor, compañeros, compañeras. Sí, siguiendo esta línea de lo que mencionaba Concepción e Iván, bueno, si bien es cierto desde algunos enfoques es muy importante la dirección en las personas, creo que lo que yo he leído actualmente sobre todo lo humanista, por ejemplo, encontré que Rogers menciona o plantea que las personas siempre pasan por un proceso. En su libro Proceso de convertirse en persona, él plantea que este proceso de cambio ocurre en etapas. Y él menciona que desde que esta primera etapa, cuando el ser humano está en la primera etapa, si bien está en un estado de fijeza, donde los aspectos no son reconocidos y están alejados del presente, llega hasta un momento que es la séptima etapa, donde llegan a un extremo superior continuo, donde se construyen constructos y que se modifican con cada nueva experiencia. Ahora, desde el enfoque humanista, una persona siempre tiene la opción de decidir. Como terapeutas, desde este proceso, el mismo Rogers menciona que esto ocurre cuando la persona se siente recibida y comprendida tal como es. Este cambio es cuando empieza a ocurrir, digamos, este cambio en la persona. Querer o pretender que una persona llegue a la conciencia de la etapa 1 a la 7, pues es prácticamente imposible. Es un proceso realmente, de acuerdo con Rogers. Y bueno, pues a mí yo solamente quiero agradecerle, me encantó la conferencia, me ha ayudado mucho para mis reflexiones de mi proyecto final. Muchas gracias, doctor. Ya me lo acabas, ¿eh? Sí, ya, ahí voy, gracias. Sí, vamos a estar ahí pronto en tu proceso de titulación. Vero es mi madrina como director de tesis en SUAYED.
Es el primer trabajo de titulación que dirijo en Suayed y está bien bonito su trabajo. Gracias, Vero. Bueno, pues yo quisiera que de manera, como siempre lo hago, de manera muy abierta, con una palabra, fueran ustedes tan amables de compartirme cómo se van de esta conferencia, que lo puedan poner en el chat, qué se llevan. Qué bueno que les gustó a las personas que están participando y que les está sirviendo. Estoy leyendo sus comentarios. Gracias, Remedios. Gracias, Iván. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias por sus comentarios que están depositando en el chat. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. No se les olvide, por favor, contestar el formulario nada más para registrar su asistencia. Yo espero que sus constancias puedan estar hacia el jueves o viernes de esta misma semana. Muchas gracias, Ana María. Estoy leyendo todo lo que me están poniendo. Muchas gracias y bueno, aprovecho en lo que vamos cerrando para también agradecerte, Leo. Gracias por tu compañía en esta sesión como moderador de la conferencia, por presentarme y vamos a seguir, estén al pendiente de todas las cosas que hacemos dentro del proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gustazo, Ángel, poder estar acá. Creo que me voy súper reflexivo con todo este debate que logramos hacer. Muy rico y que demuestra que tenemos un montón de puntos de vista desde los cuales establecer algunos juicios que aún así sigan siendo existencialistas y humanistas, ¿no? Exacto. Les voy a volver a compartir la liga, por si es que a alguien se le pasó o algo así, pues la agrego otra vez ahorita en el chat. Y pues nada, mil gracias. Muchas gracias. Y bueno, también nada más recordarles a las personas que apenas se están acercando y se están aproximando a la psicología existencial humanista, es invitarles justamente a que lean, a que se documenten, a que reflexionen y sobre todo que yo no soy nadie para decirles que hagan algo que no quieran, pero lo que sí quiero invitarles, porque a mí me funcionó y no sé si les vaya a funcionar a ustedes, es a que se quiten esos chips tan clavados que tienen de otras maneras de ver lo psicológico. Todas las formas de conocimiento psicológico tienen un valor y tienen una aportación. Pero si queremos ver lo cuadrado desde lo redondo y lo triangular desde lo rectangular, pues no lo vamos a entender. Si ustedes llegan con una actitud positivista y cognitivo-conductual a una conferencia existencial humanista, pues no lo van a entender. Si ustedes se van a escuchar psicoanálisis con una visión existencialista, pues obviamente no lo van a entender. ¿Sí me explico? Es como cuando nos recomiendan aprender inglés pensando en inglés. Si yo quiero aprender inglés pensando en español, pues no. Necesito necesito suspender mi juicio y abrirme a lo que se está diciendo para poder comprenderlo mejor. Pero si yo sigo refutando y sigo cuestionando todo lo que escucho, pero desde que vengo con otro chip, pues eso no va a servir. Lo que sirve es sí cuestionar, pero cuestionar desde la curiosidad y desde la duda, no desde, no estoy de acuerdo porque Skinner y porque Ellis y porque los cognitivo-conductuales y los interconductistas dicen esto. O sea, si lo vemos así, entonces no estamos construyendo un trabajo académico, estamos construyendo un debate que no nos va a llevar a ningún lado. Hay que abrir nuestra mente un poquito. Bueno, gracias, qué bueno que han tenido una bonita experiencia. Yo espero poder seguir trabajando con ustedes en estos eventos de las conferencias. Independientemente de esto, gracias porque, miren, Álvaro ya está diciendo aquí algo muy interesante que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Gracias, Álvaro. Bueno, yo lo que les quiero decir es que pues vamos a seguir haciendo muchos eventos, vamos a seguir trabajando con ustedes por y para ustedes en este proyecto. Síganos en Facebook para que se enteren de lo que hay, métanse a ProSap de vez en cuando para que vean que hay publicado. Y bueno, ha sido un gusto enorme tenerlos y tenerlas aquí.
Gracias a las personas que por primera vez me acompañaron en un evento de estos. Espero que les haya gustado. Y las personas que ya se convirtieron en asiduos asistentes a las cosas que comparto con ustedes, gracias también por el favor de su atención y por la confianza en mi trabajo académico. Ustedes, a 21, casi 21 años de distancia de estar como académico de la UNAM, ustedes son la razón de ser en mi vida profesional. Yo no me imagino la vida sin ser docente. No la concibo. Esto es mi vida y creo que se nota, ¿verdad? Que me gusta mucho lo que hago. Entonces, pues muchas gracias. Si buscan Facebook, así como lo puso Leo, Metanoia UNAM, va a salir el logotipo del proyecto. De hecho, espérenme tantito. Pues creo que se los había puesto aquí. Espérenme. Bueno, los que ya necesiten retirarse ya se pueden retirar, ¿eh? Pero ahí están las redes sociales. Ay, se me abren tantas ventanas que ya no puedo hacer nada. Ya, ahí está. Creo que sí lo están viendo. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Hasta pronto. Muchas gracias.